Hola, soy Sabonín Yuri López Gallo. El día de hoy tenemos un video que no va a ser muy del agrado de muchos fundamentalistas. Si te atreves a verlo, acompáñanos. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a hablar con base en registros bibliográficos, históricos, técnicos y prácticos. Nada de lo que verás en este video tiene que ver con interpretaciones. Todos sabemos que el arte marcial coreano moderno se origina en los famosos 5 kwanes y hemos hablado muchas veces acerca del origen en la práctica marcial de los maestros fundadores. 4 de estos 5 maestros practicaron karate de manera directa, 2 de ellos en Shotokan, 1 más en Shito-ryu y 1 más con el maestro Kanken Toyama en Shudokan. El quinto maestro, el maestro fundador de Mudokan, el maestro Wang Yi, no practicó karate de forma directa, pero tomó conocimientos del karate Shotokan de uno de los libros del maestro Gijin Funakoshi. Estos son hechos históricos de los cuales existe un registro histórico válido que se puede certificar. Ahora, todos sabemos que la organización del arte marcial coreano obedece, en cierto sentido, a muchos intereses, incluso políticos y nacionalistas, que obviamente tienen que ver con las coyunturas político-histórico-sociales que se dan en la península después de la independencia del Imperio japonés. Es lógico que los coreanos no quisieran tener ninguna relación cultural con sus antiguos opresores, los japoneses. Eso generó que se negaran las influencias japonesas en muchos elementos culturales de la península. El arte marcial no fue la excepción. A partir de ahí se creó una narrativa en el que el arte marcial, que en ese momento comienza a organizarse como Taekwondo, va a contar con bases históricas milenarias, aunque los registros demuestran que los artes marciales milenarios de la península, como el Taekyon o el Subak, no tienen una influencia directa en la gestación y en el desarrollo de lo que a la postre se le llamará Taekwondo. Esta tendencia a negar la relación entre el Taekwondo y sus antepasados japoneses van a traer consecuencias que van a ser visibles dentro de la práctica de todos nosotros los que heredamos este arte marcial coreano. Ahora, las influencias visibles son innegables. El uso del dobok, el uso de la cinta, el uso del sistema de grados Dan Kyusei y, por supuesto, la forma en que entrenamos movimientos como los básicos. Nosotros en Budokan hacemos el cruce a esta altura y hacemos el jalón arriba. Pero otros sistemas como los sistemas de Kukkiwon, el movimiento tendrá el jalón abajo. Precisamente hoy vamos a hablar de este movimiento, del jalón de la mano. Del jalón de la mano que algunos llaman la mano pasiva dentro de la técnica del Taekwondo. Ahora, es muy importante que comencemos quitando ese error. No existe una mano pasiva en la práctica del Taekwondo. Ahora, esto es muy importante y tenemos que entenderlo como es. Si nosotros hemos hecho alguna vez combate, si nosotros hemos hecho práctica de defensa personal o hemos visto algunos videos o hemos alguna vez participado en alguna situación de defensa personal, sabemos que las dos manos se van a ver inmiscuidas en el proceso de la aplicación de la técnica, ya sea ofensiva o defensiva. Si hablamos del boxeo, la guardia del boxeo utilizará las dos manos, la mano de enfrente servirá para hacer el famoso jab y tomar distancia, y la mano de atrás siempre permanecerá pegada a la cara, cubriendo la barbilla y la mitad del cuerpo, para bloquear la cara o las costillas. Entonces el boxeador va a hacer el golpe, va a girar su cadera para dar potencia, y cuando haga la traslación de esta mano, que ellos llaman la mano amartillada, va a meter la cadera y la otra mano va a cubrir directamente otra vez el mentón y el tórax. Si nosotros vemos este movimiento en otros artes de combate, como el Muay Thai o en artes de defensa personal, la mano de atrás siempre va a tener una posición activa en la acción de defensa personal. Pero en el Taekwondo y en el Karate nos vamos a dar cuenta que la técnica básica lleva el jalón siempre hacia atrás, ya sea a la altura de la cinta, ya sea a la altura del pecho o a la mitad de las costillas. Esto ha generado que muchos entrenadores, que muchos maestros estén en contra del movimiento del jalón de la mano, ya que ellos aducen que esta mano no está generando, este movimiento no está generando más que malos hábitos de defensa personal. Es decir, le enseñamos al alumno malos hábitos al momento de hacer ese jalón
que no se van a ver reflejados en momentos reales de defensa personal o incluso en momentos de competencia deportiva. Ahora, en el Taekwondo tenemos que entender que además de la negación de las raíces japonesas, que son evidentes, como ya hemos visto, va a haber un cambio en los paradigmas del entrenamiento en Corea. Los 5 maestros originales que están enseñando karate van a comenzar con la enseñanza del Tang Soo Do o del Kung Soo Do, que como ya hemos platicado en otros videos, son la interpretación o la traducción al coreano de los ideogramas de karate. Pero los maestros de segunda y tercera generación, los maestros formadores y fundadores del Taekwondo, van a comenzar a generar cambios en el entrenamiento y de hecho van a ir más orientados hacia la práctica deportiva. Sin embargo, los básicos que ellos heredan de sus maestros se continuarán utilizando. Ahora, en el Taekwondo, debido a 2 elementos fundamentales. Número 1, la distancia del entrenamiento. Nosotros vamos a buscar siempre estar alejados del adversario. Porque el segundo elemento, que es el reglamento de competencia, que desafortunadamente, y todos sabemos que en el Taekwondo no va a haber una clara barrera en el entrenamiento, cuando es un entrenamiento deportivo o cuando es un entrenamiento de arte marcial, porque el sistema de competencia y el reglamento de competencia va a influir de tal forma en el entrenamiento del Taekwondo que todas las técnicas que nosotros vamos a tirar y enseñar a nuestros alumnos serán técnicas que vayan de la cintura hacia arriba. Entonces estos 2 elementos, la distancia por el constante uso de las piernas y la influencia del deporte en el entrenamiento del arte marcial, ha generado que este jalón de manos se le justifique con 2 posibles razones. La primera tiene que ver obviamente con la generación de la potencia. Entonces todos hemos escuchado que los maestros dicen que esta mano y esta, acción y reacción, y que incluso tenemos que poner la atención en la mano que está estirada, porque esa mano va a permitir generar mayor potencia. Es decir, el primer razonamiento que se utiliza en el Taekwondo para justificar la utilización de la mano atrasada tiene que ver con la generación de potencia. Sin embargo, este hecho desafortunadamente puede ser refutado de una manera muy rápida. ¿A qué me refiero? Si nosotros observamos un video del famoso golpe de las 5 pulgadas o de las 3 pulgadas de Bruce Lee, nos daremos cuenta que la mano de atrás permanece pasiva en todo momento. Es decir, Bruce Lee era capaz de generar potencia sin utilizar la mano de atrás en este movimiento de acción-reacción. Así que, si bien es cierto que la mano del jalón nos va a permitir tener un balance en el movimiento de entrada y de salida, la realidad es que la potencia no necesariamente tendría que verse aumentada por este movimiento. Ahora, es muy importante que entendamos otro concepto que también se utiliza mucho dentro del Taekwondo, que tiene que ver obviamente con la acción y la reacción. Entonces, a cada acción le corresponde una reacción de la misma magnitud por el sentido contrario, la famosa ley de Newton. Entonces, todos hemos escuchado que nos dicen, jala la mano para que generes más potencia. Desafortunadamente, si nosotros tomamos en cuenta la ley de Newton, no importa que el jalón sea más fuerte, es decir, la reacción no será más fuerte, porque la ley dice que a cada acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Así que la potencia puede ser un elemento que sí justifique la parte didáctica, el balance sí es un elemento que nos justifica en la parte didáctica, que sin embargo no nos justifica plenamente el riesgo de hacer una defensa y quedar con la mano atrás y con nuestro cuerpo, la cara y el tronco totalmente descubierto. Ahora, entonces, ¿para qué hacemos este jalón dentro de nuestra técnica básica? La respuesta es muy simple y tenemos que retornar a las raíces del arte marcial. Y las raíces del Taekwondo no se encuentran simplemente en Japón, se encuentran en Okinawa, que es de donde el karate va a migrar hacia las islas principales de Japón y luego hacia Corea. El maestro Kijin Funakoshi explica en 2 de sus libros que el hikite, este movimiento en karate se le llama hikite. Hiki significa jalar, te significa mano, hikite, jalar la mano. El maestro Kijin Funakoshi explica que el hikite tiene como función jalar al adversario para desestabilizarlo al momento de que realizamos un golpe.
Es decir, nos está hablando de una distancia corta. Jalar al adversario, lo jalo, y además se le hace una referencia muy importante. En tanto más fuerte sea el jalón y más giro exista, será más efectivo al momento de desestabilizar al contrario. Y esto también tiene bases en la biomecánica, porque cuando nosotros hacemos un remo, si nosotros hacemos un remo supino, los dorsales, que son los músculos más grandes de nuestra espalda, se van a activar. Entonces, el jiquite, ese famoso jalón, que entonces lo podemos entender como tomar a un adversario de la ropa, del cabello o de donde sea posible y jalarlo hacia nosotros. Al hacer la torsión, estamos desestabilizándolo y además estamos activando más músculos en nuestra espalda. Esa es la función del jiquite, pero hay que entender cómo ese movimiento básico va a tener una deformación hasta llegar hasta nuestros días. ¿A qué nos referimos? Bueno, el gran maestro, el sensei Mabuni Kenwa, fundador del sistema Shito Ryu, explicaba que a los principiantes se les tenía que enseñar el jiquite hasta la altura de la cadera, es decir, el jalón completo hasta la altura de la cadera. Pero decía que conforme el alumno iba siendo más avanzado, la postura tenía que volverse más natural. Es decir, las posiciones amplias, que ya en algún otro video hablaremos de las posiciones, ¿sí? Las posiciones y los movimientos de los brazos, conforme el practicante era más avanzado, tenían que volverse más naturales. Entonces, ese jiquite que al principio se enseña al practicante para llevarlo hasta la altura de la cadera, en la cinta, o en otros sistemas, como el sistema que yo practico, a la mitad de las costillas, tenía por objeto jalar, enseñar al alumno a jalar al adversario hacia él, para traerle una distancia corta. Claro, nosotros los taekwondoines no queremos al adversario en una distancia corta, porque nuestras armas principales son las piernas, lo cual es un error, porque nosotros tenemos 2 puños, 2 manos, 2 piernas, entonces tendríamos que tener 4 armas principales, no solo 2. Eso es algo que estamos quedando a deber y que tenemos que trabajar muy fuerte todos los que estamos dentro del taekwondo. Entonces, el jiquite, que es ese jalón para traer al adversario hacia mí, que tiene ese motivo, se va a enseñar a los maestros coreanos y ellos los van a enseñar a sus alumnos, pero no se va a enseñar la aplicación por la evolución del propio entrenamiento del taekwondo. Ahora, a este jiquite japonés en coreano se le llama sonhabi o danki-son, jalar la mano, jalón de la mano. Ahora, tenemos que entender que esta pérdida del sentido de este jalón, de este movimiento, del jiquite, no se da solamente dentro del taekwondo, también se da dentro del karate. Y esto tiene que ver con los cambios paradigmáticos en la práctica del arte marcial. Como ustedes saben y como lo hemos platicado, el karate era un arte marcial enfocado 100% en la defensa personal. Y la defensa personal dista mucho de ser un combate a distancia preestablecido. ¿A qué me refiero? La defensa personal tiene que enseñarte a pelear cuando te están sujetando, cuando te están tomando, cuando te están ahorcando o incluso cuando alguien te empuja a distancias relativamente cortas, donde la única opción de la defensa personal es enfrentar al adversario, cuando no tengo una opción de irme corriendo. Ahora, el paradigma original del arte marcial tenía que ver con la generación de técnicas y capacidades reales para aplicarse dentro de la defensa personal. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el maestro Anko Itosu decide sacar el karate de la secrecía y llevarlo al ámbito masivo, tienen que generarse cambios en el entrenamiento. El sensei de karate Chomo Hanashiro decía que había 2 karates, el karate original y el karate que se genera después de que el maestro Anko Itosu logra sacar el karate del secreto para volverlo masivo. En este karate se van a quitar los movimientos más peligrosos de las formas, de las katas. Se van a quitar muchos elementos que ponían en riesgo la integridad de los niños, porque ahora serán niños en edad escolar los principales practicantes del karate. Este nuevo paradigma se va a enfocar en el desarrollo de capacidades físicas, mentales y espirituales. Es decir, la finalidad del entrenamiento del arte marcial ahora ya no era generar herramientas o técnicas aplicables en la defensa personal per se, sino generar un desarrollo o un crecimiento en el practicante. Eso es lo que nosotros vamos a ver reflejado en el Karate Do. En el Karate Do y después en el Taekwondo veremos ese paradigma, pero en el Taekwondo habrá un cambio nuevo porque se dará un especial énfasis a la práctica deportiva.
Así que si nosotros tomamos estos elementos y tomamos otro elemento que no he mencionado, recuerden ustedes que cuando el arte marcial se vuelve masivo, los grupos son tan grandes, estamos hablando de grupos de 50, 60, 100 personas, que los maestros se ven en la necesidad de exagerar los movimientos para que todos los alumnos puedan percibirlos. Eso generó que este tipo de movimientos, como el jalón de los brazos, perdiera su sentido en la práctica del taekwondo en nuestros días. Sin embargo, nosotros como maestros tenemos que darle un sentido muy razonado y muy entendido para que de acuerdo al nivel de los alumnos podamos explicar el porqué de este movimiento. Espero que este video te haya gustado. Soy el Sabunín Yuri López Gallo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también debes darle like a nuestra página de Facebook, a mi página de Instagram y sígueme en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Me encuentras como Sabunín Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en la que sigue.